¿Cómo debería ser el Papa que salga elegido del cónclave que comienza este miércoles 7 de mayo? Muchos se han centrado en nombres específicos. Ustedes deben haber visto sobre todo la prensa secular utilizando el término de papabile, ¿no? Que es un término italiano que significa elegible para ser papa o candidato fuerte para ser papa, y dando nombres a diestra y siniestra, ¿no? Este cardenal, este otro cardenal. Lo cierto es que no hay manera científica de saber exactamente lo que están pensando los cardenales que van a terminar votando, un récord histórico de cardenales votando. Otros, en cambio, han comenzado a hablar del perfil que les gustaría, que es un poco más sabio y Dios quiera que suficientemente realista, por lo que les comparto ahora. Uno de los cardenales más fascinantes, una de las personalidades más fascinantes que yo encuentro en el cónclave, y por si acaso no lo estoy planteando como candidato, sino simplemente estoy señalando la reflexión que él ha hecho sobre el candidato, y es el cardenal Anders Arborelius. El cardenal Arborelius, tal como se escucha, Anders Arborelius, es el primer cardenal que tiene Suecia. Y Suecia hace muy poco, hace apenas unas décadas, que dejó de ser un vicariato apostólico, es decir, un territorio de misión, para convertirse en una diócesis. Es uno de los países más secularizados del mundo. Suecia, después de la revuelta luterana, se volvió un país oficialmente, por la corona de Suecia, oficialmente luterano. Y es un país donde hasta el 2016 el 55% de la población decía que era no religiosa y el 20% que son ateos. Luego, un sondeo del 2015, el último que hay sobre inclinación religiosa, señala que solamente 1 de cada 10 suecos considera que la religión es importante en su vida. Pero, de hecho, el número de católicos ha comenzado a crecer en Suecia. El país es extenso, pero la población no es muy grande, y la cifra oficial de católicos es de 130.000, pero los sacerdotes que trabajan ahí como misioneros saben que el número es más alto. ¿Por qué? Por los inmigrantes, que usualmente no registran su religión. Bueno, Arborelius es un tipo muy interesante. Fue criado, tiene 75 años, fue criado en la iglesia luterana, nominalmente, ¿no? Lo bautizaron luterano, y muy pronto perdió el sentido religioso. Durante toda su juventud se proclamó agnóstico, y a los 20 comenzó a tener inquietudes religiosas y se convirtió al catolicismo. Y una de las cosas que lo llevó a cambiar y convertirse al catolicismo fue leer la autobiografía de Santa Teresita de Lisieux, ¿no? O sea, la famosa historia de un alma. Y él viajó, se interesó muy rápidamente por ser sacerdote, viajó a estudiar a Roma, donde aprendió italiano y adquirió un título en lenguas modernas. Entonces, este cardenal, además del italiano, habla inglés, español y francés, además del sueco. Arborelius es un hombre con una sensibilidad y un conocimiento religioso y una aproximación bastante mística, ¿no? De hecho, el Papa Francisco lo conoció cuando fue a visitar Suecia, y tan pronto lo conoció, decidió que lo iba a hacer cardenal. Miren ustedes, una población pequeñísima y una iglesia que recién se ha vuelto, como digo, una diócesis, ¿no? El asunto es que Arborelius es uno de los más reflexivos y uno de los pocos cardenales que ha aceptado hablar con la prensa. Y en una conversación, el cardenal Arborelius dijo lo siguiente: yo creo que nosotros necesitaríamos un papa que tenga la sencillez del Papa Francisco, la formación teológica de el Papa Benedicto XVI y el impulso evangelizador de San Juan Pablo II. Y esta fórmula obviamente es una fórmula prácticamente perfecta, ¿no? La pregunta es si es que esa fórmula es realista.
Y no es que quiero tirar agua fría aquí a la proposición, sería el primero en apoyar, sí, trabajemos primero en un perfil y que los cardenales inspirados por el Espíritu Santo escojan en base a ese perfil, no a nombres contra otros nombres, porque no son caballos de carrera. Escuché la homilía que dio el cardenal Timothy Dolan, el arzobispo de Nueva York, en su iglesia parroquial en Roma, ¿no? En Nuestra Señora de Guadalupe en Monte Mario. Y ahí los periodistas le preguntaron qué piensa que debería ser, cómo debería ser el próximo papa, y el cardenal Dolan repitió casi literalmente esto que había dicho Arboretus, ¿no? Estos tres papas combinados. Pero además añadió, lo más importante es que sea un hombre que desde la primera impresión tenga una gran sonrisa, un papa de la sonrisa. Y ustedes recordarán que el Papa de la Sonrisa fue Juan Pablo I, ¿no? Que tuvo apenas 33 días de pontificado y falleció. Entonces ya en la combinación perfecta, digamos en la mezcla perfecta, estamos añadiendo ahora al Papa Juan Pablo I dentro de la variable. Y el cardenal Dolan dijo algo más. Y no solamente una sonrisa de alguien bueno, sino la sonrisa de Cristo. Y es verdad, todos deberíamos tener la sonrisa de Cristo porque somos cristianos. Y si fuéramos completamente coherentes con nuestra fe, tendríamos la sonrisa de Cristo. Pero cuán realista es lograr un papa así, yo apoyo 100% esa idea, 100%. Pero entendamos que prácticamente es imposible esperar un papa perfecto. Entonces, esto lo digo porque el Papa que nosotros veamos aparecer en la logia del San Pedro puede ser un Papa que no conozcamos, porque hay muchísimos cardenales que vienen de zonas muy remotas y que no son conocidas, especialmente para los latinoamericanos, ¿no? Los latinoamericanos éramos el segundo continente con el mayor número de cardenales después de Europa, mucho después, ¿no? Pero después de Europa. Y ahora nos hemos movido al cuarto. Asia y África, por separado, cada uno de ellos tiene más cardenales que América Latina. Es una paradoja del primer papa latinoamericano, pero esa es la realidad. Entonces significa que hay muchos nombres que no son familiares para nosotros, de distintas partes del mundo, y que son más que nuestros cardenales latinoamericanos. Entonces es importante prepararnos espiritualmente para acoger al próximo papa, como hemos acogido a todos. Y cuando ese papa salga, si es alguien que nosotros conocemos, recemos por él como hacemos tradicionalmente en la iglesia, ¿no? Cada misa decimos por el papa y decimos su nombre, pero también para que reciba gracias especiales, porque estamos en un momento ciertamente difícil para la iglesia. Es un momento que no está necesariamente vinculado al Papa Francisco, en el sentido que no podemos atribuir todos los problemas y todos los desafíos que tenemos al Papa Francisco, pero sí estamos en una situación en la que hay una cantidad enorme de problemas, los abusos sexuales, la crisis financiera del Vaticano, que tiene consecuencias más allá, digamos, de la Santa Sede, la tremenda polarización política, que es un fenómeno que no tiene que ver con el Papa Francisco y lo vemos en cada país. Cada vez las opciones son más extremas. O votamos por este o votamos por este otro que es 100% lo opuesto al primero. Entonces todo esto crea un clima de desestabilización al mismo tiempo que vemos movimientos del Espíritu Santo en el crecimiento de los fieles, que en varias ocasiones he venido comentando en los últimos puntos de vista, especialmente con ocasión de la fiesta de la Pascua. Entonces es importante entender que el nuevo Papa va a enfrentar numerosos desafíos y que más allá de las características, el Espíritu Santo tiene una imaginación que nosotros no tenemos. Y un filósofo italiano católico muy importante, Augusto del Noce, tenía una reflexión que cuando yo la conocí años atrás, cuando era joven, me ayudó mucho para aceptar los problemas que vemos en la iglesia, ¿no? Y Augusto del Noce decía, Dios tiene distintas causas para distintos fines, ¿no? Él llamaba esto la heterogénesis de los fines. No quiero
utilizar una palabra complicada, pero ¿qué cosa significa en sencillo? Significa que las causas que a corto plazo, los acontecimientos históricos, los personajes históricos, incluyendo los papas, las consecuencias que tienen y las cosas que causan, los fines que producen, relación causa-efecto, en el corto plazo, es lo único que nosotros vemos. Pero cosas que podrían ser catastróficas en el momento, tienen una finalidad más adelante que va a ser utilizada por Dios para un bien. Entonces, no sabemos el efecto que una persona, un acontecimiento histórico, un fenómeno puede tener en los fines, pero lo que sí sabemos es que nosotros creemos en un Dios providente que está cuidando y amando a la humanidad y respetando su libertad, aún así guiándola a la segunda venida. Entonces, ninguna interpretación se puede hacer en el corto plazo cuando miramos las cosas desde una perspectiva católica. Y sea el cardenal que sea, y confiando, como decía, en la tremenda imaginación del Espíritu Santo, nosotros preparemos nuestro corazón para el próximo pontífice y tengamos el deseo de que el Espíritu inspire de manera especial a los cardenales y que ellos sean lo más abiertos posibles a esa acción del Espíritu. Les puedo decir, estando acá en Roma, nunca había visto tantos comentarios sobre la acción del Espíritu. Incluso el cardenal Dolan, en su homilía el domingo, dijo: yo cuando vine al anterior cónclave era mi primero y venía bastante angustiado, ¿no? Inseguro. Ahora que estoy más viejo, entiendo mejor la acción del Espíritu Santo y creo que tengo mejor disposición para colaborar con el Espíritu Santo. Esperemos y roguemos para que esa sea la disposición de todos. Que tengas un buen día.